Bienvenidos a Malta. Esta es una de las islas mediterráneas que guarda uno de los patrimonios cristianos más ricos y continuos en el mundo, con 359 iglesias esparcidas en apenas 316 kilómetros cuadrados, literalmente casi una iglesia por cada día del año. Malta nos presenta algo único en la historia del cristianismo. Hace casi 2000 años un naufragio cambió para siempre el destino de estas islas. El apóstol Pablo, camino a Roma como prisionero, fue arrojado por una tormenta a las costas maltesas en el año 60 después de Cristo. Lo que comenzó como un accidente se convirtió en el nacimiento de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, estableciendo a Malta como posiblemente la primera nación cristiana de Occidente. Pero la historia cristiana de Malta trasciende el momento apostólico. Estas islas han servido durante milenios como un puente teológico entre Oriente y Occidente, un laboratorio donde las tradiciones cristianas bizantinas y latinas se encuentran y fusionan, dentro de las catacumbas del siglo III hasta las magníficas catedrales barrocas, desde los caballeros hospitalarios hasta los festivales religiosos contemporáneos. Malta nos ofrece una ventana única hacia la evolución del cristianismo mediterráneo. La historia cristiana de Malta comienza con un drama y providencia divina. Según los Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 26 y 28, Pablo viajaba hacia Roma con 276 personas a bordo de un barco alejandrino cargado de grano cuando una tormenta violenta los arrastró y durante 14 días hasta hacerlos encallar en Malta. En 1960, investigadores descubrieron 4 anclas de plomo romanas a 90 pies de la profundidad en aguas maltesas, correspondientes exactamente al tipo de anclas utilizadas por los barcos alejandrinos del siglo I. Estas anclas están actualmente exhibidas en el Museo Marítimo de La Valeta y coinciden precisamente con la descripción náutica de Lucas el Evangelista. El impacto teológico del naufragio fue inmediato y transformador. Pablo realizó milagros de sanación, incluyendo la curación del padre de Publio, el gobernador romano de Malta, quien se convirtió al cristianismo y se convirtió en el primer obispo de la isla. San Publio, quien sirvió como obispo durante 31 años, estableció una sucesión episcopal ininterrumpida que continuó hasta la invasión árabe en el año 869 después de Cristo. Las catacumbas de San Pablo en Rabat constituyen la evidencia arqueológica más importante del cristianismo primitivo en Malta. Este complejo sistema subterráneo, que abarca más de 2000 metros cuadrados, contiene más de 30 hipogeos donde cristianos, judíos y paganos fueron enterrados lado a lado desde el siglo III hasta el siglo VIII. Las características únicas incluyen mesas circulares talladas en roca para comidas conmemorativas, el símbolo cristiano del Chi-Rho e inscripciones que demuestran la vitalidad de la comunidad cristiana primitiva. Lo que hace teológicamente significativo a Malta es que representa un cristianismo apostólico auténtico, no una misión posterior, sino una iglesia fundada directamente por un apóstol. La tradición sostiene que San Lucas, el evangelista, acompañó a Pablo introduciendo posiblemente las primeras devociones marianas, estableciendo a Malta como uno de los santuarios marianos más antiguos del mundo. En 1530, una de las órdenes militares religiosas más fascinantes de la historia cristiana llegó a Malta, los Caballeros Hospitalarios, también conocidos como la Orden de Malta. Su llegada transformó estas islas en el epicentro de la resistencia cristiana contra la expansión otomana en el Mediterráneo. Los caballeros representaban un concepto teológico revolucionario, los monjes guerreros. Fundada originalmente en 1113 después de Cristo para cuidar a los peregrinos enfermos en Jerusalén bajo el lema
Tuitiu Fidei ed Obsequium Pauperum, defensa de la fe y al servicio de los pobres, la orden desarrolló una síntesis única entre la vida monástica y el servicio militar. Esta aparente contradicción fue resuelta teológicamente por San Bernardo de Claraval, quien argumentó que los monjes guerreros dedicados podían alcanzar mérito espiritual mediante la guerra al servicio de Dios. Los caballeros profesaban los 3 votos monásticos: pobreza, castidad y obediencia, mientras mantenían su capacidad militar para defender la cristiandad. El momento culminante de su misión llegó con el gran sitio de Malta en el 1565. El sultán Solimán el Magnífico desplegó 40.000 hombres y 193 barcos contra apenas 700 caballeros y 8.000 soldados. El gran maestre Jean Parisot de Ballet enmarcó explícitamente el conflicto en términos teológicos, declarando a sus caballeros que habían entrado en una lucha entre el Evangelio y el Corán. La victoria cristiana, después de 4 meses de asedio, fue interpretada como providencia divina. Los caballeros no solo habían defendido Malta, sino que habían detenido efectivamente el avance otomano hacia el corazón de la Europa cristiana. Esta victoria contribuyó directamente al triunfo posterior en la batalla de Lepanto en 1571, marcando el fin de la supremacía naval otomana en el Mediterráneo occidental. Pero los caballeros no eran solo guerreros, mantuvieron su vocación hospitalaria original, estableciendo la Sacra Enfermería, uno de los hospitales más avanzados de Europa, que podía acomodar 500 pacientes e incluía escuelas de anatomía, cirugía y farmacia. Incluso proporcionaban comida kosher a pacientes judíos, demostrando su compromiso de cuidar a todas las personas independientemente de su fe. La arquitectura religiosa de Malta cuenta la historia del cristianismo mediterráneo a través de piedra dorada. Cada iglesia representa capas de influencia cultural: bizantina, árabe, normanda, española y británica, creando una síntesis arquitectónica única que refleja la posición estratégica de Malta entre Oriente y Occidente. La joya arquitectónica es la Cocatedral de San Juan en La Valeta, construida entre 1573 a 1578. Su exterior austero, diseñado como una fortaleza, refleja la mentalidad defensiva posterior al gran sitio, pero el interior revela una exposición barroca de devoción. El trabajo del artista calabrés Mattia Preti, quien transformó el espacio en los años 1660 con sus pinturas del techo que narran la vida de San Juan Bautista. Aquí encontramos también las únicas obras firmadas de Caravaggio: la decapitación de San Juan Bautista, la pintura más grande del maestro, donde su firma aparece escrita en la sangre que fluye del cuello del santo. Caravaggio pintó esta obra durante su breve periodo como caballero de Malta en 1607 a 1608, antes de huir después de otro escándalo. El cristianismo maltés se expresa más vívidamente a través de sus tradiciones religiosas populares. Con 95 fiestas anuales solo en Malta y 10 en Gozo, las islas celebran prácticamente cada fin de semana durante los meses de verano con festivales religiosos que combinan devoción profunda con celebración comunitaria. La fiesta de Santa María el 15 de agosto representa la celebración más popular, con 9 localidades celebrando la Asunción de Nuestra Señora. Estas celebridades incluyen procesiones elaboradas donde estatuas religiosas son llevadas por las calles, competencias entre clubes de bandas, fuegos artificiales y decoraciones comunitarias que transforman pueblos enteros en galerías de arte religioso. La Semana Santa revela la intensidad de la devoción maltesa. El Viernes de Dolores, antes del Viernes Santo, ve procesiones en 21 parroquias donde penitentes descalzos arrastran cadenas expresando gratitud por favores recibidos. Las procesiones del Viernes Santo presentan estatuas tamaño natural que representan escenas de la Pasión,
cargadas por grupos de 6 a 10 hombres considerados honrados por ser seleccionados. Una tradición única es la peregrinación de la Cruz La Ferla, en Sigüey, el Jueves Santo, donde miles de peregrinos suben una colina con velas y linternas, representando el viaje de Cristo al Gólgota. Esta tradición demuestra cómo el paisaje maltés se sacraliza a través de las prácticas devotas. El Narja, celebrado el 29 de junio para San Pedro y San Pablo, combina elementos religiosos con tradiciones folclóricas, que posiblemente se remontan a festivales agrícolas romanos. Incluye carreras de caballos, música folclórica y las tradicionales comidas de conejo, demostrando cómo el cristianismo maltés integró elementos culturales preexistentes. Las tradiciones populares también revelan sincretismo religioso fascinante. La creencia en el mal de ojo persiste junto con protecciones católicas, mientras que rituales como el Bahir, quemar hojas de olivo alrededor de la casa para expulsar el mal, combinan prácticas precristianas con bendiciones católicas. La Malta contemporánea enfrenta una transición teológica fascinante. Aunque el 96.4% de los ciudadanos malteses se identifican como católicos romanos según el censo del 2021, la práctica religiosa está experimentando cambios significativos que reflejan tensiones más amplias entre tradición y modernidad. La asistencia semanal a misa ha disminuido del 75.1% en 1982, mientras en el 2018 disminuyó al 36 a 40%, con una brecha generacional pronunciada. Los jóvenes malteses cada vez ven más a la Iglesia como desconectada de la realidad contemporánea, mientras que las generaciones mayores mantienen niveles altos de práctica religiosa. Esta transición se refleja en cambios legales recientes que la Iglesia se opuso: la legalización del divorcio en el 2011, las uniones civiles del mismo sexo en el 2014 y el matrimonio del mismo sexo en el 2017. Estos cambios demuestran que aunque Malta mantiene su identidad católica constitucional, la influencia política directa de la Iglesia está disminuyendo. El artículo 2 de la Constitución establece la religión católica apostólica romana como religión del Estado, pero el artículo 40 garantiza la libertad de conciencia religiosa. Esta tensión constitucional refleja la posición de Malta entre tradición y modernidad, catolicismo cultural y pluralismo religioso. La visita del Papa Francisco en abril del 2022 tuvo como tema "Nos mostraron extraordinaria hospitalidad". Conectando directamente con el naufragio de San Pablo, el Papa enfatizó el papel de Malta como puente entre Europa y África del Norte, particularmente en el contexto de la crisis migratoria mediterránea. Malta hoy alberga una diversidad religiosa creciente. 16.457 cristianos ortodoxos, aumentando de 5.000 en 2014, 17.454 musulmanes y comunidades más pequeñas de hindúes, budistas, judíos y otros grupos. Esta diversificación presenta oportunidades para el diálogo interreligioso, pero también desafíos para mantener la identidad cristiana tradicional. El liderazgo católico actual, incluyendo al arzobispo Charles Scicluna y al cardenal Mario Grech, navega cuidadosamente entre mantener la ortodoxia doctrinal y adaptarse a las realidades sociales cambiantes. Ambos representan una nueva generación de líderes eclesiásticos malteses, con experiencia significativa en el Vaticano y perspectivas más globales. Malta representa algo único en el cristianismo mundial porque es una síntesis teológica que emerge de su posición estratégica mediterránea como puente entre Oriente y Occidente, tradición y modernidad, localismo y universalismo. La teología maltesa se caracteriza por lo que podríamos llamar universalismo insular.
la paradoja de ser profundamente local, pero universalmente significativo. Malta desarrolló tradiciones teológicas distintivas a través de encuentros culturales únicos, desde influencias bizantinas durante el periodo oriental, una síntesis árabe-cristiana durante el periodo medieval y una teología caballeresca durante la época de los hospitalarios y un catolicismo mediterráneo durante los periodos modernos. El concepto teológico paulino permanece central en Malta como un lugar de providencia divina donde los accidentes se convierten en planes salvíficos y el naufragio de Pablo no fue una desgracia sino el medio divino para establecer el cristianismo en el corazón del Mediterráneo. La devoción mariana excepcional que vamos a encontrar en Malta, posiblemente que fue introducida por San Lucas, el que se cree que es discípulo de Pablo, va a establecer las islas como uno de los santuarios marianos más antiguos, y esta tradición mariana sirve como un puente entre las espiritualidades de Oriente y Occidente, ya que todas las tradiciones ortodoxas como católicas veneran profundamente a la Theotokos, la Madre de Dios. Malta también contribuyó al diálogo ecuménico moderno. El informe de Malta de 1972 sobre el Evangelio y la Iglesia ayudó a establecer las bases para el diálogo luterano-católico sobre la justificación y la eclesiología, demostrando cómo estas pequeñas islas pueden facilitar la reconciliación entre tradiciones cristianas separadas. La teología mediterránea emergente reconoce a Malta como un laboratorio para desarrollar enfoques teológicos específicos y contextos mediterráneos que abordan encuentros culturales, diálogo interreligioso y un cristianismo como un espacio de encuentro que se convierte en un lugar de unidad. Malta nos enseña que el cristianismo más auténtico emerge no del aislamiento, sino del encuentro con culturas diferentes, tradiciones diversas y realidades cambiantes. Durante casi 2 milenios, estas islas han demostrado cómo la fe cristiana puede mantener su identidad esencial mientras se adapta a contextos culturales diversos y sirve como puente entre diferentes tradiciones cristianas. Malta permanece como testimonio viviente de que en el plan de Dios no hay accidentes, solo oportunidades para que la gracia divina transforme eventos ordinarios en momentos extraordinarios de encuentro salvífico. La tradición cristiana de 2000 años de Malta continúa ofreciendo esperanza e inspiración para comprender cómo la fe auténtica puede florecer en el corazón del encuentro cultural y el diálogo religioso.